Conferencia anual celebrada en la Iglesia Calle Trafalgar 32 de Madrid de los días 12 al 14 de octubre del 2006 con el tema general Dios mira el corazón. Sábado día 14 a las 11 de la mañana. El título Por muchos o por pocos, basada en 1 de Samuel capítulo 14. Queramos o no, cuentan. Todos nos fijamos en cuántos estamos aquí, cuántos estaban ayer. Todos medimos también muchas veces la importancia de cualquier acontecimiento o de cualquier lugar también por los números. Pero al llegar a la palabra de Dios tenemos que darnos cuenta que, como nuestro texto dice hoy, Dios tiene a veces otra forma de medir. Y las apariencias realmente pueden engañar y no son realmente lo que aparentan. Así encontramos que nuestro extenso texto en esta mañana, nos da un cuadro de la vida de Saúl realmente, en cierto sentido, bastante paradójico. Por un lado, acaba con un juicio, el juicio de la historia sobre Saúl, que podemos decir que no es tan negativo. Al fin y al cabo, en las últimas palabras que hemos leído, Saúl se levanta en la historia de Israel no solamente como el primer monarca, sino alguien con grandes victorias. Hizo luchas contra sus enemigos prácticamente por todos los lados, este, sur, norte, oeste, y salió vencedor de la mayor parte de todas ellas. La historia y el dictamen que nos da aquí estos últimos versículos, sobre todo los versículos 47 y 48, realmente nos muestran que, a la luz de la historia, Saúl fue un gran monarca, ¿por qué no decirlo así? Pero realmente el tema de estos días nos muestra que Dios mira otra cosa que lo que realmente podemos mirar. No mira en primer lugar sus victorias, sus batallas, cuál ha sido su triunfo, su éxito, sus números, sino que mira el corazón. Y a la luz de esa mirada realmente Saúl sale muy diferente. Realmente no queda tan bien parado. Nuestra historia nos muestra aquí el plan que tiene Jonatán, su hijo, en el versículo 1 de nuestro texto. Pero es un plan singular, porque no se lo dice a su padre, un plan secreto. A continuación vemos los dirigentes de Israel en los siguientes dos versículos, que es, por un lado, Saúl, y por el otro, el personaje de Ahías, que ya habíamos visto anteriormente. Pero se nos da aquí ahora sus antecedentes, su origen y su familia. ¿Por qué? Yo creo que es muy sintomático que sea aquí precisamente donde se nos diga realmente de dónde venía Ahías. Ahías se nos dice en nuestro texto que era ni más ni menos que el hermano de Icabod. Aquellos que sois experimentados lectores de la Biblia y conocéis este libro, sabéis que comienza también con la historia de un sumo sacerdote que había sobre Israel entonces, llamado Elí. Habla de sus hijos y habla también del nacimiento de uno de ellos, Icabod. La gloria ha sido traspasada a Israel, significa su nombre. Nos recuerda también el nombre de su padre, el nombre que leemos también a continuación, el nombre de Finés. Finés, que fue aquel hombre amante de la carne, o por lo menos extorsionador de las ofrendas de aquellos que venían al templo para quedarse con la parte más abundante que le fuera posible, y además era conocido como un impenitente mujeriego. Perseguía a las mujeres hasta en el propio templo, en sus propias entradas. Y finalmente a Elí, el sacerdocio rechazado de Israel. Por lo tanto, el cuadro que nos presenta aquí es de un sacerdote que viene ni más ni menos que de la casa rechazada por Dios, juntamente con el dirigente Saúl, que acabamos de ver en el capítulo anterior, que Dios ha comunicado que no será finalmente su casa la que permanezca sobre Israel. Hay dirigentes, pero son dirigentes rechazados. Y a continuación vemos el lugar, que tampoco es muy maravilloso, que digamos. Lo encontramos en los versículos 4 y 5. Desfiladeros, peñascos por un lado, los nombres, uno significa espinoso, el otro resbaladizo, y el lugar francamente es lo que sugiere, imposible. Un lugar realmente
inespasable, que no se podía atravesar, ¿no? Este lugar imposible aparece junto a dirigentes rechazados y junto a un plan secreto. ¿Cuál es el cuadro, por lo tanto, que nuestro texto nos presenta? Nuevamente de una situación imposible. Si la pregunta que considerábamos ayer era ¿cómo podía realmente reinar este hombre? Y la respuesta fue por el Espíritu de Dios. Hoy vemos también que la respuesta de la palabra de Dios ante este plan, ante estos personajes que dirigen Israel y ante este lugar realmente infranqueable, la respuesta finalmente también es solamente Dios. Solamente Dios, por muchos o por pocos, es capaz de traspasar estos obstáculos, de franquear estas barreras. Y realmente lo hace por medio de este siervo suyo, Jonatán, por medio del hijo de Saúl. Jonatán, que es un personaje que a medida que va avanzando la historia en estas páginas de Samuel, se nos hace especialmente cercano. Alguien, como vemos, del cual se resalta de una forma especial la imaginación de su fe. Un hombre lleno de iniciativa. Y así lo vemos a partir del versículo 6. Qué gran declaración la de este versículo. Dice así Jonatán a su paje de armas: «Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos». Bueno, si alguno piensa que la fe viene por las circunstancias en las cuales nos hemos criado, nacido y vivido, realmente la historia de Jonatán es la demostración de todo lo contrario. Realmente hay muy poco que explique la fe de Jonatán. Desde luego el ejemplo de su padre, como vemos, no era precisamente patente. Y ciertamente lo que vive en torno suyo en Israel no es que digamos que sea el momento de mayor piedad. Todo parecía indicar realmente la ausencia de fe de Jonatán. Pero, como sabemos a la luz de la palabra de Dios, la fe viene de Dios y no depende de unas circunstancias. Y es por esto que se levanta esa fe suya, creativa e imaginativa, no a causa de unas circunstancias en las cuales se encuentra, sino por la obra de Dios. Y tenemos, por lo tanto, que distinguir una vez más lo que es la fe del optimismo. Desgraciadamente, esto sigue siendo algo tristemente equívoco para la mayor parte de las gentes. Sin lugar a dudas que os han dicho alguna vez, bueno, ya me gustaría tener la fe que tú tienes, ¿no? Y lo que quieren decir es algo así como que me gustaría ser tan optimista, ¿no? La impresión de mucha gente es que la fe es simplemente cuando ve que uno tiene todo en contra, pues tiene, a pesar de todo, ¿no? Esperanza, cierta ilusión, ánimo, eso es tener fe. Y la gente cuando dice que le gustaría tener fe, lo que quiere decir es que le gustaría mirar con otra vista realmente el futuro, tener realmente otro ánimo, otro sentido de expectativa ante lo que viene delante suyo. Pero ¿no es triste también cuando los cristianos parecen imitar esa misma definición de fe? Muchas veces escuchamos a creyentes cuya definición de la fe realmente es difícilmente contrastable del optimismo. A la luz de la palabra de Dios, sin embargo, la fe, como vemos, es muy diferente. Parte, en primer lugar, de una convicción de Dios. Fijaos bien en las palabras de Jonatán. Dice aquí en nuestro texto, versículo 6, no es difícil para el Señor salvar. Hay una convicción en el fondo de esa fe. Hay una raíz que la explica, que es la convicción profunda de que para Dios nada es imposible. Esto es el fundamento. Un fundamento, si nos fijamos, sobrenatural. Esta es la gran tragedia, por supuesto, de la religión y la teología de nuestro tiempo. Cuando niegas lo sobrenatural, cuando te dedicas a racionalizar todos los milagros que hay en la Biblia y a considerar que realmente la esencia de la fe es simplemente cuidar de tus vecinos, realmente no queda fe que merezca tal nombre, por lo menos no bíblicamente. La auténtica base de la fe, su fundamento, es por esencia sobrenatural. Si realmente no creemos que para Dios nada es imposible, ¿qué queda de nuestra fe?
Esta es la fe realmente que mueve a hombres como Jonatán y ha movido a tantos creyentes a lo largo de la historia. Una fe convencida de que para Dios nada es imposible. Y en esa fe surge la expectativa, esta tremenda expresión que tiene aquí Jonatán: quizá haga algo el Señor por nosotros. La expectativa realmente, cuando todo parece en contra, hay una posibilidad. La posibilidad que ve la fe más allá de las circunstancias. El Señor quizá pueda hacer algo, no, quizá haga algo. Hay un quizá, y nunca podemos perder de vista ese quizá. Es la gran diferencia entre la fe y la arrogancia. Muchos en sus oraciones parecen dictarle a Dios lo que tiene que hacer, porque sencillamente no es que tengan fe, lo que tienen es arrogancia, que es muy diferente. No podemos pretender decirle a Dios lo que tiene que hacer. Dios es soberano. Incluso cuando oramos a Él, partimos de un quizá. Quizá Dios lo haga, quizá no. Sea tu voluntad y no la mía. Una y otra vez es realmente no simplemente una expresión, un giro, un cliché que acompaña las oraciones, sino que está en el propio fondo de lo que significa orar a Dios. Reconocer el quizá de ese Dios, que puede hacerlo o pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque es una confesión de nuestra ignorancia. Nosotros, cuando oramos a Dios, no sabemos realmente lo que Dios va a hacer. Y quien pretenda saberlo y pretenda incluso dictarlo a Dios, lo que tiene es una soberbia realmente que no tiene nada que ver con la fe. Dios en su soberanía puede hacerlo o puede no hacerlo. Pero ese quizás realmente es la expectativa de la fe, la posibilidad real de que para Dios nada es imposible y Dios puede hacerlo. Muchos, como sabéis, hoy en día ven realmente las cosas de otra forma. Dicen, bueno, si empezamos a orar diciendo ya quizás, y si Dios quiera y si sea tu voluntad, ¿para qué oramos ya? Si realmente no creemos realmente que esto va a pasar, si no confesamos, si no declaramos que Dios va a hacer esto, realmente ¿qué sentido tienen nuestras oraciones? Pero detrás del aparente valor, convicción, afirmación de sus oraciones, no nos confundamos. Muchas veces lo que hay es arrogancia. Y es lo que Jonatán precisamente no tiene. Tiene el valor, tiene la fe, la imaginación, realmente que esa fe produce, pero no tiene la arrogancia y la soberbia del que piensa dictar a Dios lo que va a hacer. Y lo que sabe Jonatán es que quizá el Señor haga algo por nosotros. Pues no es difícil para él, ni con muchos o con pocos. Realmente, qué difícil es para nosotros esto, en la práctica, entenderlo y vivirlo. Cuando vemos la situación de los creyentes, de la Iglesia misma en este mundo, nos preguntamos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Quiénes somos, al fin y al cabo? 4 gatos. Realmente, ¿qué expectativa tenemos? ¿Qué visión de fe podemos tener con los números que tenemos? Y realmente las cifras cuentan, y cuentan para muchos, creyentes y no creyentes. El mundo que nos observa, por supuesto, por muchas que sean nuestras pretensiones, nuestro notorio arraigo, las capacidades que tengamos para poder negociar con gobiernos y llegar a todo tipo de beneficios, finalmente seguiremos siendo 4 gatos. Y por lo tanto les interesa lo mismo que les interesan 4 votos. Pero realmente no les interesa más. Mientras que realmente los números no solamente cuentan para los gobernantes, sino que tristemente parecen contar para nosotros mismos. Por supuesto que no es lo mismo uno que tiene una iglesia con 200 que lo tiene con 25. Y para nosotros hay una gran diferencia. Miramos las cosas en términos de números, de cifras. Consideramos que cualquier esfuerzo que hagamos depende del apoyo que uno reciba. No es lo mismo que sean muchos o que sean pocos. Y medimos las cosas de una forma diferente a como Dios las mide. Pero si Dios es el que obra, como afirma la fe aquí de Jonatán, lo hace por muchos o por pocos. Esto es realmente indiferente para Dios. Para Él no determina el número realmente ni la victoria de una batalla ni la obra que su pueblo ha de hacer en este mundo. Y entender esto realmente es muy difícil en un periodo, en un tiempo como el nuestro.
en el cual tenemos las mega iglesias, el fenómeno norteamericano implantado ya incluso en nuestro continente, aquellas macro congregaciones que hay en muchas de las grandes ciudades del mundo y que nos muestran realmente aparentemente el éxito del Evangelio en este mundo y que son miradas con admiración, con asombro. Se buscan las claves que han logrado estas mega iglesias, se crean seminarios, programas, estudios, nos adoctrinan y adiestran cómo lograr, intentar imitar, como no menos, si no una mega iglesia, por lo menos una iglesia que pueda parecer digna de un número respetable. Y hay una presión tremenda en este tema. Pero qué difícil es ver las cosas como las ve Jonatán, por muchos o por pocos. Estar convencido y tener esa expectativa de fe. Porque aquellos que somos más conscientes realmente de las limitaciones y que aparentemente somos menos optimistas por naturaleza, también fácilmente caemos en el desánimo. Tendemos a vernos un poco como los supervivientes de una gran hecatombe. Al fin y al cabo, ¿qué ha quedado? 4 entre las ruinas. Y realmente nos cuesta mucho mirar las cosas con la fe, con la expectativa realmente que tiene aquí Jonatán. Ver las cosas más allá de los muchos o de los pocos, ni en un entusiasmo superficial, ni en un desánimo realmente que niegue la realidad de la fe. Pero esta es la visión que aquí nos presenta. Jonatán actúa en base a esa visión, y vemos qué iniciativa le dice al paje: ven, pasemos a esta guarnición de incircuncisos. Le da una clave por la cual han de saber cuándo iniciar el combate, y la clave aparentemente es que cuando empiecen a llamarles, ¿no?, a hacer gestos de alguna forma, dirigiéndose a ellos, es el momento de combatirlos. Y por supuesto los filisteos, suponemos que levantándose de la modorra de aquel momento o dejando de jugar a las cartas, salen y ven a aquellos que aparecen por una esquina y empiezan a reírse, obviamente. Dicen, salen de las cuevas, ¿no? Realmente en ningún momento se han tomado en serio la amenaza que ellos pueden suponer. Y por supuesto las palabras son de típica bravuconería. Vamos a darle una lección a estos hebreos. Venid aquí, que os enseñemos algo. Y bueno, el resultado fue sorprendente. Hubo 20 los que ya no pudieron enseñarle nada a aquellos hebreos a continuación. Y fueron los primeros, porque realmente el efecto que produjo fue de tal terror, de tal consternación, que realmente es asombroso. El versículo 15 insiste varias veces, hasta el punto de que tiene que traducir la Biblia la palabra de diferentes maneras, para no caer en reiteraciones, ¿no? Hubo pánico, gran pánico tenían, gran consternación. El terror realmente parece como que se sucede y se repite a partir de estos textos hasta llegar finalmente a esta situación confusa, ¿no?, en el cual finalmente empiezan a luchar entre sí. Están en un estado tal de ataque, de pánico en el campamento ante lo que está ocurriendo. Y nos dice nuestro texto en el versículo 20 que empezaron realmente a matarse entre ellos. Una obra realmente asombrosa, la que Dios hizo en aquel día. Y ciertamente no por muchos. Apenas 2 de ellos y un ataque inicial trajo esta consternación que vemos a continuación. Y no tenemos que perder de vista realmente el propósito de esta historia, que es mostrarnos quién es Dios, lo que Él es capaz de hacer. Esto es lo que muchos comentaristas pierden de vista al leer este texto. Hay aquí un versículo que es uno de los más disputados del libro de Samuel, que es el versículo 18, que hace una referencia al arca de Dios. Según nos dicen los estudiosos del texto bíblico, el arca de Dios difícilmente podía estar ahora por aquellos lugares, ¿no? Según los cálculos que ellos han hecho de la cronología del recorrido del arca, estaría en Kiriat Jearim y muy difícil, por lo tanto, de poder llevar allí. Por lo tanto, algunos comentaristas sencillamente cambian el texto y convierten el arca en el efod, que era uno de los elementos que aparecía en el culto, porque les parece sencillamente increíble la historia por principio, y hacen una de sus muchas correcciones con las que a veces nos cambian algunas de las palabras en las versiones más modernas de la Biblia, ¿no? Sencillamente por lo inverosímil que les parece el término arca referido aquí. Pero sencillamente estas cosas lo que demuestran muchas veces es nuestra propia ceguera.
Nuestros intentos de racionalizar muchas veces una historia nos muestran precisamente la ausencia de fe que evidencia aquí Jonatán. Jonatán considera ese Dios para el cual nada es imposible, capaz de dar una gran salvación. Versículo 23. Vemos que el Señor salvó aquel día a Israel. Ciertamente, Dios es un Dios que ha tomado la iniciativa, ha venido a este mundo, ha llevado a cabo no una batalla como la que hizo con los filisteos, sino una batalla aún mayor, una batalla contra todos sus enemigos, de dimensiones realmente inimaginables. Y la hizo ya no por un hombre como Jonatán y su paje de armas, sino su propio hijo. Vino a este mundo para enfrentarse al mayor combate, al combate con todos sus enemigos que venció en aquella cruz. Y por lo tanto todas estas luchas y guerras apuntan a ese combate final, a la lucha decisiva en que finalmente Dios dará la salvación. Dios, hecho hombre, ganó la batalla y sale victorioso, atraviesa esas aguas de la muerte y al tercer día se levanta con poder, como el guerrero poderoso del Señor, como aquel que ha dado una gran victoria, una salvación tan grande que es irrepetible. Y qué contraste con el versículo siguiente, que comienza un nuevo apartado, versículo 24. Si el Señor salvó a Israel aquel día, los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. Y lo fueron, por supuesto, a causa de Saúl. Dios traía salvación, pero Saúl lo que traía era apuros y aprietos, la opresión de su gobierno sobre su pueblo. Y en esas maravillosas ideas, le parecen a Saúl, que tiene de devoción a Dios, encontramos en este versículo la última que se le ocurre ante semejante combate. Piensa que sería bonito, apropiado en aquella ocasión, hacer un sacrificio, reconocer de alguna forma por una privación física por parte de sus guerreros su gran devoción a Dios. Y esto sería como la culminación ideal, ¿no?, de que Dios da esta salvación y nosotros, a cambio, pues vamos a privarnos de algo, vamos a mostrar a Dios realmente que estamos a la altura de esta victoria. Y les hace este voto realmente sorprendente y trágico, como vemos a continuación. Les dice que cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado la venganza final de sus enemigos, será maldito. Las consecuencias de esa promesa y ese voto son trágicas, ¿no? El resto de nuestro texto entra con todo detalle en ellas. El pueblo acaba exhausto. No tiene, por supuesto, ni la alimentación ni las fuerzas para enfrentarse a esa lucha. Pero es más, vemos que finalmente es llevado al pecado, a la transgresión, a la desobediencia. Cuando toman de esa carne con sangre, a partir del versículo 32, lo que hacen es transgredir la ley de Dios. En el Levítico se decía que no se debía comer la carne con la sangre. ¿Qué es lo que hacen exactamente ellos? Llevados de su desesperación, finalmente desobedecen a Dios. Y por si fuera poco, el final de nuestra historia nos muestra cómo el propio Salvador, el instrumento mismo de semejante victoria, es puesto en peligro por el voto que ha hecho y la promesa que desconocía a él, que Saúl había obligado a hacer a todos sus guerreros. Así de trágicas son muchas veces las pretensiones humanas de acercarse a Dios, de obtener de alguna forma especial su favor. El Nuevo Testamento, por supuesto, no ahorra expresiones acerca de este tipo de religión. El Señor Jesucristo fue particularmente duro con ellas. En el Evangelio de Mateo leemos así, por ejemplo, en el capítulo 23, versículo 4, Él reprende a aquellos que atan cargas pesadas y difíciles de llevar, que las ponen sobre hombros de hombres, pero que ellos ni con un dedo quieren moverlas. Porque ¿dónde estaba Saúl en esta historia? Sentado bajo un granado,
Saúl sentado bajo un granado y haciendo que todos hagan el juramento de no probar alimento, de entregarse en su combate hasta el final. En este mismo Evangelio de Mateo, capítulo 15, un poco antes, versículo 9, dice así la palabra de Dios: que muchos en vano le honran a Dios y enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. La palabra de Dios no aprecia mucho este tipo de imaginación. Si realmente se aprecia la imaginación del combate de Jonatán como una expresión de fe, no aprecia nada la creatividad de la fe de Saúl. Este tipo realmente de creatividad no solamente no le interesa a Dios, sino que tiene consecuencias trágicas. Pretender establecer mandamientos humanos, juramentos como el que hace aquí Saúl, son de trágicas consecuencias. Leemos también en Colosenses, capítulo 2, versículo 23, como que hay cosas, dice en Colosenses 2:23, que a la verdad pueden tener cierta reputación de sabiduría, en un culto voluntario, en humildad, en un duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, dice el apóstol Pablo. Sacrificios, penitencias, renuncias y todo tipo de actos con los cuales pretendamos de alguna forma castigar nuestro cuerpo para obtener el favor de Dios, no solamente son supersticiones, sino que el Señor levanta una y otra vez su voz contra ellas. ¿Por qué? Porque como hemos leído, es establecer un mandamiento humano a la altura realmente de lo que Dios ha establecido. Y aquí nos lo pone en su dimensión correcta. El mandamiento humano, el juramento que Saúl piensa que hagan sus guerreros, le lleva a la desobediencia finalmente del pueblo de la ley explícita de Dios. Es imposible finalmente poner al mismo lugar la ley de Dios que estas demandas de disciplina humana que finalmente entran en conflicto con la voluntad divina. La religión que muchos de nosotros hemos conocido en este país es, por supuesto, un claro ejemplo. ¿Cuántos intentan de alguna forma, privándose de algo, sacrificándose en hacer algo por pequeño que sea, por Dios, ganar de alguna forma su favor? Por supuesto que te dirán que la ley y la Biblia será la voluntad de Dios, pero también es bueno, ¿no?, hacer estas cosas. Y finalmente, ¿a qué le lleva hacer estas cosas a la gente? A la propia transgresión de la voluntad de Dios. Es más, nuestro texto tiene aún más trágicas consecuencias: al silencio de Dios. Versículo 37. Saúl consulta a Dios: ¿descenderemos tras los filisteos? ¿Les entregarás en mano de Israel? Pero el Señor no le da respuesta ese día. Cuando ponemos nuestras palabras y nuestros mandamientos a la altura y en la importancia de la palabra de Dios, nos encontramos con trágicas consecuencias. No solamente transgredimos la ley de Dios y su voluntad, sino que finalmente nos encontramos con el silencio de Dios. El silencio que aquí Saúl encuentra es el silencio triste y trágico de la religión humana. Se llena la boca hablando de Dios. Toda su vida, sus esfuerzos y actividades son intentos de acercarse a ese Dios, de mostrar una espiritualidad que de alguna forma le levante de las miserias humanas y muestra realmente una dimensión religiosa, le llaman. Pero no es el silencio de Dios el que acompaña tantas veces esa religiosidad. Ellos hablan sencillamente porque Dios ya no les habla. Y ante ese silencio lo llenan con sus palabras. Intentan que ese vacío de alguna forma se pueble de sus ideas y pensamientos. Y una y otra vez va intentando delimitar el responsable de esa transgresión del juramento que ha establecido, y le lleva al propio Salvador del pueblo de Israel, a su propio hijo, a Jonatán.
dispuesto está a sacrificarle. No pensemos, como algunos creen, que la religión de Saúl era simplemente, algunos comentaristas nos dicen, bueno, una religión aparente, superficial, mucho ritual y muchas cosas aparentemente externas, pero en el fondo realmente no estaba dispuesto Saúl a hacer nada que mereciera realmente el nombre de religioso. Qué diferente es el cuadro que nos da al final de este texto. Saúl responde, así me haga Dios, y aún me añada, versículo 44, que sin duda morirás, Jonatán. Saúl está completamente dispuesto a acabar con la vida de su propio hijo. Hasta ese punto llega la locura de esa devoción necia de Saúl. El hombre, en su más sincera religiosidad, no solamente está profundamente equivocado y llena el silencio de Dios con sus propias palabras, sino que es capaz de hacer los más terribles crímenes. Ser capaz de negar la propia dignidad de todo afecto humano, por natural que sea. Y el pueblo es finalmente quien salva a Jonatán. A continuación, el pueblo es el que le dice, ha de morir Jonatán, que ha hecho esta grande salvación en Israel. Y se niega, no será así. Se levanta contra su propio rey. Vive el Señor, jura que no ha de caer ni un cabello de su cabeza en tierra, porque ha actuado hoy con Dios. El pueblo de Dios es capaz de reconocer realmente lo que Dios ha hecho de una forma que Saúl ya es incapaz. Ese efecto produce realmente la ausencia de Dios en la vida de una persona. Estar tan ciego que lo que es evidente y patente realmente a los ojos de todos, tú eres el último en percibirlo. Saúl no comprende siquiera a ese Dios al que ha jurado. Su obediencia y lealtad en ese juramento es realmente el Dios que ha hecho esa gran victoria por medio de Jonatán, su hijo. Y el pueblo libra de morir a Jonatán. Y Saúl deja de seguir a los filisteos. Y nuestro texto acaba con este cuadro, finalmente, a partir del versículo 47, de ese juicio de la historia sobre su reinado. Porque, en cierto sentido, a la luz de la palabra de Dios y de esa perspectiva profética de Samuel, su reinado está a punto de acabar. Seguirá mucho más tiempo, por supuesto. Contemporáneo con David, al principio, vemos que la historia de Samuel sigue muchos más capítulos que donde vamos a llegar hoy. Pero realmente, a la luz de la palabra de Dios, es como si su reinado hubiera acabado. Sin embargo, qué diferente es la apreciación objetiva de los hechos de sus batallas y triunfos. La descripción del versículo 47 no deja lugar a dudas. Saúl tenía todo enemigos en derredor. Por los 4 lados estaba rodeado. Amonitas, moabitas, edomeos, de Soba se enfrentan contra él, así como los filisteos. Y donde quiera que se volvía, dice el versículo 47, era vencedor. Finalmente, por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra cómo debemos enjuiciar las cosas. No solamente por los muchos o los pocos, sino también desde la perspectiva como Dios mira las cosas. A los ojos del mundo, la vida de Saúl fue esto: reunió grandes ejércitos y derrotó a sus enemigos. Era un gran monarca en la historia. Pero qué diferente ve Dios su vida. Y nos preguntamos entonces qué diferente habría sido su historia si Jonatán hubiera sido el rey. Pensamos con la fidelidad, el sacrificio que estaba dispuesto a tener siempre Jonatán, capaz de sacrificar todo derecho, todo privilegio en servicio a Dios. No hubiera sido él el rey ideal. Pero finalmente la fe, como decíamos al principio, es la confesión también de nuestra ignorancia. No sabemos por qué era el propósito de Dios que fuera Saúl y no Jonatán, el rey. Pero la vida de Jonatán puede parecer trágica a los ojos de los hombres. Como sabéis, acabó la vida, humanamente, en este mundo, luchando al lado de su padre.
en lo que parece realmente un fracaso a los ojos realmente de los hombres, una vida sin sentido. Pero a los ojos de Dios, la vida de Jonatán es un ejemplo de fe y de fidelidad, del cual tenemos muchos que aprender. Porque Dios no busca, en primer lugar, nuestro éxito. Estamos imbuidos de una filosofía de pensamiento que nos dice que estamos en este mundo para realizarnos a nosotros mismos, para lograr nuestros sueños y deseos y ambiciones. Y cualquier otro obstáculo lo quitamos de en medio, pensando que lo importante es nuestra felicidad. Y es por eso que no comprendemos la vida de alguien como Jonatán, alguien capaz de sufrir la persecución de su propio padre, el odio de él, de enfrentarse con él una y otra vez por servir a aquel que reconoce como el ungido de Dios, el Cristo. Pero sin embargo el camino de Jonatán nos muestra el camino que el Señor Jesucristo nos ha dado. El camino por el cual, tomando su cruz y siguiéndole cada día, el Señor no espera nuestro éxito, sino nuestra fidelidad. Nuestro problema no es un problema de cómo lograr grandes cosas para Dios. Nuestro problema, a la luz de la palabra de Dios, de su pacto y de su alianza para Jonatán y para nosotros, es de obediencia al Señor. Esto es lo único que al Señor le importa. No cuántas cosas hemos hecho para Dios, cuántas victorias hemos logrado, qué maravillas hemos hecho en su servicio, sino si hemos sido fieles y obedientes a Él. Y es por eso que un día en su gloria, aquellos que como Jonatán han dado su vida aparentemente inútilmente, que la han perdido en un servicio de Dios sin pena ni gloria a los ojos de este mundo, sin embargo tendrán un reconocimiento de Dios que ya quisiéramos muchos de nosotros tener, porque han vivido esa fidelidad de Dios hasta el final, han comprendido lo que realmente a Dios le importa, que es ser siervos suyos y seguidores. Él no busca triunfadores. ¿Quién te ha dicho que lo que Dios quiere son ganadores? Gente que busque por la fe grandes cosas para Él, que tenga grandes visiones y sueños y cumple ambiciones realmente en su reino para la gloria de Dios. El propósito de Dios en Antiguo y Nuevo Testamento, para sus siervos entonces, como para todo cristiano hoy, es el serle fiel y fiel hasta la muerte. Es lo único que el Señor pide de nosotros. Y eso no es una vergüenza, sino la gloria misma que el Señor ha prometido a aquellos que le sirven. Vamos a pedirle que podamos seguir ese ejemplo de Jonatán y que por muchos o por pocos, que la salvación que el Señor ha hecho tan grande nos lleve, el Señor a servirle, que nos lleve a obedecerle sobre todas las cosas y que busquemos el camino así de fe que Jonatán nos muestra.